En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos amigos. Estamos esperando a Sam. Mi nombre es Oscar Rojas. Le doy la más cordial bienvenida. Que tengan un día muy agradable en su trabajo y en su familia. Este programa es presentado por la comunidad Bahá'í de Cieneguía. Como ustedes han escuchado, la fe Bahá'í tiene como principio fundamental la unidad del género humano. Ese es el principio básico de la fe Bahá'í, sobre el cual se rigen otros principios como la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, la abolición de los prejuicios de raza, de religión, de nacionalidad. En cuestión de raza, Baha'u'lláh dice de que somos flores de un mismo jardín. La belleza está en los colores, por eso el mundo es bello y no debe ser causa de considerar a unos inferiores o superiores. Con respecto a la religión, hay una sola religión, la cual es la religión de Dios, el cual ha sido enseñada a través de las épocas por diferentes manifestaciones divinas que han venido, como ustedes saben por historia, desde las épocas de Adán, Noé, Abraham, también conocemos a Moisés, a Jesús, Mahoma, Buda, tantos maestros, educadores divinos que han venido, y para este tiempo ha venido el Bab y Baha'u'lláh. El Bab es el precursor, es el heraldo, es el que prepara la venida para la llegada de Baha'u'lláh en este nuevo día. La fe Bahá'í se inicia en el año de 1844 con un joven llamado el Bab, que tenía 25 años de edad y que comenzó a preparar a las personas de esas épocas en Persia, que pronto iba a llegar una nueva manifestación de Dios, cuyo propósito iba a ser la unidad del género humano, por la cual los Bahá'ís se están promoviendo en todo el mundo. Nosotros los Bahá'ís consideramos de que la tierra es un solo país y la humanidad son sus ciudadanos, que gloria no es de aquel que ama a su patria, sino aquel que ama a toda la humanidad. En este tiempo debemos romper las fronteras. Por eso necesitamos una educación universal, que todos tengan derecho a la educación, en especial las niñas, porque las niñas van a ser las futuras madres, y el primer contacto que tiene un bebé es con la madre, y si la madre es bien educada, entonces tendremos una sociedad mejor, una sociedad en la cual puedan regir los principios y las virtudes humanas que nos llevan a un mundo de bienestar, donde no haya conflictos, donde no haya guerras. Una madre nunca va a permitir que su hijo vaya a la guerra. Por eso las mujeres deben ser educadas. Ahora, cuando se habla de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, consideremos como si el hombre y la mujer fueran las dos alas de un pájaro, y por medio de esas dos alas de un pájaro, la humanidad puede volar y seguir progresando por el resto de todos los tiempos. De esa manera tendremos una sociedad mejor. Hoy día se iba a hablar sobre la violencia, la razón de la violencia en el mundo. Vemos que la causa de la violencia está definida tanto por muchos científicos sociales
y de las ramas de medicina, psicólogos y psiquiatras, pero viendo los problemas desde el punto de vista del mundo material. Pero vemos de que verdaderamente ¿de dónde surge la violencia? La violencia surge cuando el hombre se aleja del conocimiento divino, cuando el hombre no siente ese amor hacia Dios. Si no queremos violencia, tenemos que dirigir nuestros corazones hacia Dios. Tenemos que tener ese gran amor hacia Dios. Que todo nuestro ser, todos nuestros pensamientos estén encendidos con ese fuego del amor de Dios. Debe ser tan penetrante este amor de Dios que cubra todo nuestro ser, ¿no? Una forma de penetración de todo ese espíritu de verdad, que entre en todo nuestro ser, que entre en nuestro cuerpo, en nuestras arterias, en nuestras venas, en nuestros huesos y nuestra piel. Debe ser tanto esa fuerza del amor de Dios que debemos verdaderamente sentir que todo nuestro ser está encendido con ese fuego del amor de Dios y que cada día está revivando siempre ese amor de Dios en cada instante de nuestra vida. Si verdaderamente nosotros sentimos ese amor a Dios, vamos a amar a la humanidad. Entonces va a haber una vida de paz en una sociedad de paz. Los conflictos que se presentan en la familia es porque el hombre se ha olvidado de Dios. Dentro de la familia, que es la célula y la base de la sociedad, se presentan casos de violencia debido a de que no están verdaderamente imbuidos con ese fuego del amor de Dios. No han desarrollado sus cualidades, sus capacidades. Y todo eso tiene que ver con la educación espiritual, especialmente con la madre, que es la que verdaderamente va a educar a los niños. Si verdaderamente buscamos una nueva generación, debemos comenzar la educación desde los niños para tener una nueva sociedad, ¿no? Una sociedad donde no haya violencia, ¿no? Acá tenemos ya a Sam, bienvenida Nancy, Muchas gracias, Oscar. Ya están acá con nosotros. Qué bien que has empezado el programa. Buenos días, amigos, un gusto estar con ustedes. Bueno, tuvimos un percance y con Nancy llegamos un poquito tarde, pero felizmente estamos aquí. Ya seguro que Oscar ya hizo una introducción de la fe. ¿Has dicho también que Perla vamos a compartir o todavía? Sí, estuve comentando que hoy día vamos a hablar sobre lo que es la violencia. Claro, y los conflictos que hay en claro, y la perla sería cómo eliminarlo, ¿no? Exactamente. Muy bien, bienvenida Nancy también. Una sociedad sin violencia. De verdad que sería un gran regalo para las generaciones que vienen y la buena herencia que podemos dejar a la humanidad, ¿no? ¿Qué mejor que eso? Y como acabamos de escuchar lo que decía Oscar, para seguirlo, es cierto, ¿no? Dios nos ama, nos ha creado por amor. Como dice Baha'u'lláh en Palabras Ocultas, dice: amé tu creación, por eso te creé. Por tanto, ámame para que mencione tu nombre y llene tu alma con el espíritu de vida. Si la causa de nuestra creación es amor, ese amor debe fluir a través de nosotros en todas las relaciones humanas, ¿no? Desde la familia hasta los conocidos, amigos y hasta desconocidos. Ese amor es la causa de creación y la causa de bienestar, de felicidad de la humanidad. Vamos a ver entonces, cuando hablemos de la violencia, veremos por qué, de dónde viene violencia, qué significa, cómo se produce y cómo podemos ir a esa guerra y conquistar esa guerra de violencia y reemplazarlo con una sociedad, como tú decías, una sociedad sin violencia.
Muy bien, así que ya pues ya está anunciado el tema y qué bien, qué gusto. Vamos a empezar a hablar sobre el tema de cómo crear una sociedad sin violencia. Bueno, un punto diría yo, ahora que estoy revisando a Abdul Baha, lo que menciona, diríamos es la parte errónea de nuestra educación, ¿no? La parte, digamos, de que cómo nos conceptualiza al ser humano, ¿no? ¿Qué es el ser humano en realidad? ¿Qué somos? ¿Somos animales racionales o somos, no sé, seres consumidores? ¿Qué es lo que somos, no? Digamos, el concepto que tenemos de nosotros mismos influye mucho, ¿no? De hecho que sí. Claro. Aquí estoy leyendo a Abdul Baha. Y bueno, me llama la atención lo que él comenta acerca de, digamos, nuestro propósito en esta vida, ¿no? Dice, de acuerdo con Abdul Baha, la relación entre el mundo y el ser humano es la misma que la relación entre el cuerpo y el espíritu. Así como el espíritu del ser humano es la causa de la vida del cuerpo, el individuo es el espíritu del cuerpo del mundo y por tanto la causa de su vida, progreso y desarrollo. Sin embargo, para que el espíritu del ser humano adquiera perfecciones y para que la vida en este mundo se torne celestial, pacífica y gozosa, es necesario ejercitar una forma consciente e inspirada el conocimiento y la voluntad humanas. Por consiguiente, el individuo debe llegar a ser consciente del propósito de su creación. Este propósito, tal como se describe en los escritos bahá'ís, es el de conocer y adorar a Dios. Sin embargo, el conocimiento de Dios solo es posible a través del conocimiento de sus manifestaciones, educadores divinos como Moisés, Jesús, Muhammad, Baha'u'lláh. Bueno, en una de sus tablas, ¿no? Baha'u'lláh comenta acerca de esto. Nos dice que la puerta del conocimiento del antiguo ser siempre ha estado y continuará estando cerrada a la faz de las personas. Jamás el entendimiento de ningún ser humano tendrá acceso a su santa corte. No obstante, como una muestra de su misericordia y una prueba de su amorosa bondad, Él ha manifestado a los seres humanos los soles de su divina guía, los símbolos de su divina unidad, y ha ordenado que el conocimiento de estos seres santificados sea idéntico al conocimiento de su propio ser. Quien quiera que les reconozca ha reconocido a Dios, y quien quiera que atestigue la verdad de su revelación ha atestiguado la verdad de Dios mismo. Muy bien, Nancy, gracias. ¿Qué tal si vamos a ver qué es la violencia, ¿no? Porque a veces identificar también la violencia es algo que la sociedad no... Por ejemplo, que voy a decir, antiguamente los maestros pensaban que el niño aprende con, ¿cómo decían? Con sangre entra... La letra con sangre entra. ¿no? La letra con sangre entra. No, hay a veces también normas, o no sé, o culturalmente o socialmente, hay violencias aceptadas o aceptables, o por ejemplo, bueno, que aceptaban me refiero, no es que ahora aceptamos. O como los padres que pensaban para disciplinar a sus hijos, bueno, porque es un deber de los padres disciplinar a sus hijos, pero como no sabían, bueno, o el conocimiento no era a ese nivel de también respetar los sentimientos, la emoción de los hijos, entonces los padres también pensaban que para disciplinar a los hijos y ejercer su derecho de autoridad podían hasta maltratar o abusar del niño, ¿no? Entonces ahora sabemos que eso es violencia, pero en esas épocas no se consideraba como violencia, porque la humanidad, los padres, los maestros, lo tomaban como todavía por el bien del niño, decían. Entonces hay que definir un poco la violencia, qué es la violencia, y yo creo que eso es muy importante, porque si no lo podemos diferenciar, o identificar, tampoco lo vamos a poder curar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es la violencia? Bueno, la violencia es, digamos, un maltrato, ya sea físico, emocional
o hasta espiritual podría ser, ¿no? Sí, claro, claro, ¿no? Bueno, aquí en un libro que dice Una sociedad sin violencia de Dr. Danesh, él lo identifica muy bonito, lo aclara que, bueno, no lo encuentro, pero es como esa agresión. Pero él dice que la violencia son actos, acciones, pueden ser también palabras, porque hay violencia verbal, cuando daña físicamente, emocionalmente o sexualmente a las personas, ¿no? Va contra ellos. Ahora, puede ser consciente, puede ser inconsciente. A veces uno piensa que no tiene malas intenciones inconscientemente, pero igualmente puede dañar físicamente, emocionalmente, hasta sexualmente. Y lo otro tema que también hay que hablarle un poco, y él habla, Dr. Danesh, un psiquiatra canadiense, él dice, la diferencia con la ira es que, porque muchas veces pensamos como, uy, uno está enojada, está con ira, entonces eso tiene que reflejarse, desfogar o reflejarse como un acto de violencia. Entonces, pero hay una gran diferencia, lo explica ese psiquiatra, que la ira es una reacción, es un sentimiento, es una emoción natural ante las amenazas, que muchas veces es favorable y nos protege, ¿no? Porque tiene que, cuando uno ve, por ejemplo, algo amenazador a su salud física, espiritual, integridad, todo, uno está con ira, ¿no? O vemos algo de injusticia, estamos con esa emoción de ira. Pero esa ira, que es natural, incluso es saludable, que es un señal de salud emocional, no necesariamente tiene que terminar en un acto de violencia, no. ¿Y qué elementos nos ayudan que esta ira no termine en violencia? Es esa educación espiritual, esas guías, esas luces espirituales de cómo manejamos nuestra ira en favor del bien común, en favor de nosotros, el bien de nosotros y bien común. Eso es educación espiritual o educación en virtudes, que nosotros hablamos. Claro, cuando vemos, por ejemplo, están atacando a alguien, si nosotros ahí quedamos así sin ningún sentimiento, o incluso hay gente que puede gozar, disfrutar de ver una escena así tan cruel, tan injusto, eso es un señal que no estamos disfrutando de una salud espiritual o emocional. Pero si vemos algo injusto o vemos que están atacando a alguien y nosotros nos molestamos, eso está bien. Pero como decía, es cuestión de cómo manejar y no permitir que eso termine en actos o palabras o actitudes de violencia. Sí, generalmente vemos que las personas violentas son las personas que no tienen una formación espiritual, ¿no? Esa educación espiritual, claro. La formación espiritual está basada en una educación de las que traen las manifestaciones divinas. Hay una interrelación entre nuestra parte física y nuestra parte espiritual. Esa intersección es nuestra parte intelecto, que le llamamos intelecto, por medio del cual nosotros podemos diferenciar el bien y el mal. Las personas violentas son personas que no pueden controlar sus emociones y muchas veces el daño puede ser muy traumatizante, especialmente en los niños. Claro. Tanto ya sea la violencia física o la violencia verbal. Cuando hablamos de violencia verbal es cuando a los niños se les insulta, ¿no? Se les insulta y se les dice muchas cosas que los ponen a un grado de inferioridad, inclusive como un animal. Y esas cosas que se van repitiendo cada vez que el niño comete un error, va creando en el niño hasta inclusive un problema psicológico, ¿no? Y va creando un sentimiento de violencia. Entonces, por eso es muy importante que en la familia los padres
traten de siempre de consultar juntos, de brindar mucho amor a sus hijos y ser ejemplo de amor entre ellos mismos para que haya un ambiente de amor y de no violencia, ¿no? Porque la violencia la vemos no solamente en la familia, el padre y la madre a veces trabajan y traen toda esa violencia que de los problemas que han tenido en el trabajo o con los vecinos, y a veces se desfogan con los niños, ¿no? Porque verdaderamente no hay una madurez espiritual, no hay verdaderamente un equilibrio de cómo debe ser el manejo de una sociedad, y especialmente las relaciones que se dan dentro de la familia, ¿no? Que deben ser de amor, de cooperación, de consulta. Si es así en una familia, no va a haber esos sentimientos de violencia, ¿no? Claro, eso como decíamos, ¿no? Que el doctor Danesh también dice, la violencia puede definirse como el uso de la fuerza física o mental para causar daño o heridas por vulneración, distorsión o destrucción, ¿no? Hay tres también tipos de daños que se hace. Y la ira más bien es una respuesta humana natural ante las amenazas y frustraciones, que en circunstancias de inadaptación podría conducir a un comportamiento violento. Pero la ira no tiene que desembocar necesariamente en violencia, y es algo muy importante que tenemos que hablar y educarnos sobre ese tema. En general, la violencia humana adopta tres formas distintas, pero interrelacionadas, por supuesto. Violencia hacia uno mismo, violencia hacia otros y violencia hacia objetos. Son tres tipos de violencia, y también algunas formas más sofisticadas de violencia que fácilmente en la sociedad se olvida y no se pasa por alto, y son como por ejemplo los que construyen ¿cómo se llama? Instrumentos de destrucción, ¿no? Como bomba atómica, armamentos y todo. Y eso más bien reciben incluso premios mundiales por la ciencia, por la educación, pero la verdad que también son violencia. Entonces, nosotros ahora vamos a ir, ya hemos más o menos definido. Hay una cosa que estaba recordando de los artistas, por ejemplo. Hay muchos artistas que canalizan toda su violencia, su ira, que en su música, en su arte. A través del arte, ¿verdad? A través del arte. Hay muchos historias sí, de artistas, de pintores, que han desfogado toda esa ira en cosas bellas a través del arte, ¿no? Y de esa manera, si uno sabe canalizar esa ira, como dice ahí el doctor Danesh, entonces vamos a ver de que puede ser canalizada para cosas positivas y de beneficio a la sociedad, ¿no? Tanto claro, en las artes, las ciencias, las letras también, los poetas, ¿no? Claro, poetas, su dolor, su sufrimiento, lo han expresado de una forma suave, de una forma también que ayuda a reflexionar el resto, ¿no? Bueno, entonces es un tema de cómo manejar la ira, pero el otro tema es que para aprender a manejar la ira, como tú decías también antes, Oscar, es importante esa luz divina, esa guía divina, de aprender que nuestros sentimientos de dolor, de sufrimiento, de impotencia, todo, cómo tiene que al final dar un resultado, un fruto en bien de nosotros y de la sociedad. Y eso solamente viene realmente a través de las enseñanzas divinas. Cuando uno cree en un enviado de Dios, no es porque lo cree como una persona, sino porque sabe que a través de ese enviado de Dios, esos educadores universales, estamos recibiendo esta guía de cómo manejar nuestra ira y cómo ser más pacífico, cómo más ser una persona productiva para la sociedad y todo eso, ¿no? Que aquí vamos a ir hablando un poco en los niveles de familia ahora, de sociedad. Vamos a ir en muchas de las enseñanzas bajáis, Bahá'u'lláh dice de que si antes se amaba al prójimo como a sí mismo, en esta época se tiene que amar al prójimo
más que a sí mismo, ¿no? Y también ama a tu enemigo más que tu amigo. O sea, el desafío en este tiempo es más grande, ¿no? Debemos amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Bueno, estamos entrando en un ya, espacio de publicidad en radio. Ya volvemos, amigos, con ese tema de cómo eliminar la violencia en todos sus niveles. Bien, amigos, estamos con ustedes nuevamente en este programa de Perla de Sabidurías y estamos tratando el tema de violencia familiar, violencia también en el nivel de la sociedad, un tema que nos preocupa a todos, a todas, y en verdad que en noticiero vemos en cada momento, no se puede decir cada día, sino en cada momento esos problemas de feminicidio, sí. ¿no? Es un tema, Nancy, muy Víctimas. Preocupante. Sí. De verdad que es increíble que las personas que se quieren y que en algún momento se enamoraron, que, ¿no? Con tanto cariño, ¿cómo termina una relación en algo tan cruel, tan injusto, tan bajo, ¿no? Es increíble. Entonces, vemos que la violencia, entonces, es un tema serio de nuestra sociedad. Y que las personas, ¿qué nos sucede, no? ¿Qué nos sucede? Que no podemos hablar como seres humanos maduros, actuar y pensar y actuar a la altura de que merece un ser humano, de poder hablar de sus sentimientos, de solucionar sus problemas, de poder enfrentar conflictos que sean pequeños en nivel de pareja, de familia o de la sociedad. ¿Cómo es que no podemos solucionarlo de la manera más sabia, más saludable? Vamos a hablar un poco de eso. Realmente estamos viviendo en un mundo de mucha confusión, ¿no? Está tanto el mundo como nuestras mentes están con mucha confusión, digamos, y eso es debido a que no hay una educación integral, espiritual. Así ¿no? es. Totalmente de acuerdo. Entonces, como estuvimos diciendo, antes de la pausa, es importante que nosotros nos conozcamos, ¿no? El ser humano, ¿quiénes somos? Ha sido la pregunta de cientos y cientos de años, ¿no? Sí. Es bueno saber que la respuesta la tiene, pues, ¿quién más que el que nos creó, ¿no? Y nos la da a través de los educadores divinos que vienen de tiempo en tiempo a elevar el nivel espiritual de los seres humanos, ¿no? Como seres individuales y como humanidad, ¿no? La noción del ser humano como una máquina bioquímica también cuenta con acérrimos defensores y es bien aceptada en muchos círculos científicos e ideológicos. Desde tales perspectivas se considera que todas las actividades humanas son una reacción a un estímulo específico, ¿no? Entonces, desde el punto de vista científico estamos viendo que solamente somos acción-reacción, ¿no? Así es. Pero, ¿qué nos dicen, por ejemplo, las enseñanzas divinas, ¿no? Que existe una nueva noción del ser humano, ¿no? Que lo considera en las enseñanzas bajáis en relación a la naturaleza del ser humano, ¿no? Afirma claramente que el individuo posee tanto una naturaleza espiritual como material, y Abdul-Bahá explica acerca de esto. Dice, en el ser humano existen dos naturalezas, su naturaleza superior o espiritual y su naturaleza inferior o material. Con una se acerca a Dios, con la otra vive para el mundo. Los signos de estas dos naturalezas se hallan presentes en cada persona. En su aspecto material expresa falsedad, crueldad e injusticia. Todas estas son producto de su naturaleza inferior. Los atributos de su naturaleza divina se manifiestan en amor, misericordia, bondad, verdad, justicia, ¿no? Entonces, vemos aquí que las manifestaciones de Dios, cada vez que han venido desde hace miles y miles de años, nos intentan hacer ver que somos seres espirituales, ¿no? Pasando por una experiencia material, ¿no? Es esta educación integral y espiritual la que ayuda al individuo a ser consciente de su nobleza esencial y aprender a salvaguardarla. Una percepción errónea
de la verdadera naturaleza del ser humano es tan solo un factor de lo que ha contribuido a la violencia y a la destrucción. Otro factor es la manera en la que percibimos el bien y el mal. Bueno, eso sería objeto de otra reflexión. Tiene mucho que ver el concepto que uno tiene de sí mismo y de los seres humanos, ¿no? De ahí es donde uno aprende cómo comportar en relación de sí mismo y en relación de los demás, ¿no? De respetar, de valorar su vida y la vida de los demás. Sí, con respecto a la naturaleza superior, que es nuestra parte espiritual, en las enseñanzas bajáis y en muchas oraciones que ha traído Bahá'u'lláh, él dice en una de sus partes: confiéreme un pensamiento que mediante la bondad espiritual convierta este mundo en un rosedal. Qué hermoso, también, ¿no? Sí, Qué bello. Muy bello. Y también dice, haz que mi corazón sea como un cristal iluminado con la luz de tu amor. O sea, son palabras tan inspiradoras en las oraciones que nos alimentan cada día para poder lograr esa transformación dentro de nosotros mismos y verdaderamente ser hombres de paz y no de violencia. Eso es, muy bien has dicho, Oscar. Tenemos que educarnos a nosotros y a nuestros hijos y a todos que nos rodean de ser gente de bien, de paz, de donde estemos, creamos un ambiente de amistad, de cooperación, de fraternidad, y eso solamente viene a través de la educación espiritual. No es, imagínense qué diferente sería, mejor dicho así, qué diferente es en una casa cuando uno se levanta en la mañana, hay oraciones, la madre, el padre abrazan al hijo, le dan cariño, le dan confianza, le dan soporte y que le dan buenos consejos a la hora que sale. Saluda con todos, respeta a todos, respeta a tu maestro, concéntrate en tus estudios, sé amigable con tus amigos, sé respetuoso, ¿no? Todos esos consejos, cuando este niño sale de la casa, es muy distinto que el niño que levanta y los padres han peleado anoche, que están gritando, que están tirando las cosas, ¿no? Que la actitud de ese niño, de hecho que es diferente cuando sale a la sociedad. Por eso se dice que la casa, la familia, es un laboratorio de lo que uno en verdad es como un gobierno pequeño. Y todo lo que uno aprende en la casa lo refleja en la sociedad. Por eso que volvemos otra vez en ese tema de violencia y cómo eliminarlo, cómo realmente quitarlo de nuestras casas y nuestra sociedad. Tiene que empezarse nuevamente desde la casa, ¿no? Desde la familia. Por eso que dice que la familia es la célula orgánica de la sociedad. Claro, una célula sana en un cuerpo, aunque el cuerpo sea enfermo, pero un solo célula sana igual le da como todavía esperanza que eso puede crecer. No todo tiene que estar a la vez sano, ¿no? Pero poco a poco uno puede ir curando, porque a veces la gente dice, ay no, pero yo educo así a mis hijos, pero sale y lo van a hacer bullying, lo van a fastidiar, eso. Pero cuando un niño tiene esa autoestima, esa autoconfianza, esa autovaloración, sale a la sociedad, tiene mejor resistencia, mejor fortaleza, no le va a lastimar tanto, no es tan vulnerable como cuando no ha recibido todo ese alimento espiritual, esa guía, ¿no? ¿Creen igual o estoy pensando? Sumamente importante, Sam, sumamente importante, tienes mucha razón, ¿no? Y aquí, recapitulando, Bahá'u'lláh enseña que el ser humano ha sido creado noble y ha sido adornado con el don del entendimiento y de un alma racional, que al ser humano se le ha dado la libertad de concentrar su mente y poder de entendimiento en su naturaleza material o bien en la naturaleza espiritual. Además, es guiado continuamente gracias a la aparición de las manifestaciones de Dios, quienes a través de sus enseñanzas y el ejemplo de sus vidas le ofrecen la oportunidad de conocer y adorar a Dios, y durante ese proceso puede comprender sus capacidades y contribuir al continuo progreso de la civilización de la humanidad.
Este proceso, asimismo, se ve reforzado por el conocimiento de que el alma humana no está supeditada a la inexistencia y a la aniquilación, y que la realidad espiritual del ser humano continúa su progreso en los reinos espirituales de Dios. De esta manera, al individuo se le provee con el conocimiento, la guía y el valor para hacer frente a los desafíos y oportunidades de la vida. Sin embargo, ningún ser humano vive aislado. Es un ser social y espiritual, y estos dos aspectos de su existencia están interrelacionados y son interdependientes. Esta relación está reconocida dentro de la fe Bahá'í en las enseñanzas fundamental de la unidad de la humanidad y en la comprensión de que la salvación individual se alcanza mediante la salvación universal. Eso es muy buen tema también de recordar. Bueno, uno es ese concepto que somos seres espirituales, la esencial, y creer en la esencia, nobleza esencial del ser humano, que somos seres nobles y no somos seres salvajes, agresivos, ¿no? Más bien es al revés, somos personas, nacemos todos los seres humanos con la potencialidad de llegar a ser ángeles, santos, porque fuimos creados en imagen y semejanza de Dios, ¿sí o no? Claro. ¿No? Eso es lo que dicen las escrituras sagradas. Pero a nosotros nos han enseñado que nacimos pecadores. Pero no, más bien decimos, pero esa es contradicción, porque Muy también las escrituras sagradas dicen que fuimos creados en imagen de Dios. ¿Acaso Dios es agresivo, es pecador? No, nosotros fuimos creados nobles, pero si no educamos esa nobleza esencial, esa nobleza potencial y no la capacidad de llegar a desarrollar todas esas virtudes, por la ignorancia, por la ausencia de educación, sí podemos llegar a ser más crueles que los animales. Exacto. Porque los animales no tienen esa inteligencia humana. No se matan entre sí. No se matan. Los de la misma especie no se planifican lo que planifican los grandes criminales y todo lo que, bueno, qué triste esa historia de vida de esas personas. Pero mencionaste también un punto muy bueno, Nancita, que es creer en otros mundos espirituales de Dios. Eso es un tema muy importante en las escrituras bahá'ís, y eso nos ayuda de saber que aquí nos aclara, mejor dicho, el propósito de la vida y no nos deja hundirnos en este mundo terrenal, mundano, material, porque nos ayuda a visualizar un futuro y una eternidad, que por eso tenemos que mirar lejos también. Y esa visión de que somos seres espirituales y tendremos más vidas espirituales después de la muerte aquí, nos quita esa bajeza, ¿no? De que hacemos cualquier cosa por sobrevivir. No, nosotros mantenemos nuestra altura, la posición espiritual, porque sabemos que, bueno, aquí estamos, hay 3 propósitos fundamentales de nuestra creación, que primero dice Baha'u'lláh que Dios nos ha creado para conocerle y adorarle, ¿no? Eso es nuestra dimensión trascendental y divino. Y después que nos ha creado a cada uno el propósito de nuestra vida. En nivel individual es adquirir virtudes, desarrollar nuestras cualidades espirituales. Y en nivel social también tenemos un compromiso, una misión en la sociedad, que también Baha'u'lláh dice que hemos creado, todos los seres humanos fueron creados con el propósito de contribuir a llevar adelante una civilización en continuo progreso. Entonces, hay un compromiso con la sociedad, hay un compromiso con uno mismo y hay una relación y compromiso de reconocer enviado de Dios y adorar a Dios, bueno, conocer y adorar a Dios. Entonces, cuando uno tiene claro el propósito de la vida es distinta con una persona que es como que nos cierran los ojos, nos vendan los ojos y nos hacen caminar en un lugar desconocido. Y uno que tiene los ojos abiertos y puede mirar donde pisa. La diferencia de saber por qué estamos aquí y no saber por qué estamos aquí es bastante grande y nos ayuda o
también nos puede lastimar, nos puede confundir, nos puede hacer perder en esta vida. Bien, entonces cuando hablamos del tema de violencia y estamos tratando de ver cómo eliminar las causas y cómo manejar ese tema en nivel de relaciones de pareja, primero tenemos que ir hablando otra vez de las virtudes, de respeto, de tolerancia, de paciencia. Y una herramienta maravillosa que ha traído y se practica en la comunidad Bahá'í es la consulta, porque no existe liderazgo individual, sino institucional, y tampoco es como buscar la lucha de poder, porque al final, pues, ¿no? El poder está en instituciones, no está en las personas. Y en familia, Baha'u'lláh dice que los padres juntos tienen que primero entre ellos saber consultar y tomar decisión. No es que el hombre manda a la mujer, o ya ahora es época que la mujer manda al hombre, ninguno. Debe ver el tema muy claro de comunicación, conocimiento, información y consulta. Eso quiere decir que primero consultan, conversan. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Vamos a ver entre nosotros cada uno qué sugerencia tiene, analizar la sugerencia y lo que es mejor para la familia, eso al final será la decisión. No es porque yo dije eso, yo tengo que imponer. No es buscar poder, no es buscar buscar ventajas o ¿cómo se dice? Pasar por derechos de otra persona porque uno se sienta más poderosa o el ego le gana. No, tenemos que consultar. Y cuando eso entre pareja es ya un costumbre, un hábito, cuando nacen los hijos también aprenden y les da oportunidad de consultar temas de familia. Y cuando es así, los hijos cuando son adultos en la sociedad tampoco van a querer imponer sus ideas. Van a aprender a escuchar a otras personas, ¿no? Cuando uno no es escuchada, y uno no tiene la facilidad de poder con claridad, con sinceridad, con honestidad, exponer también sus ideas, siempre va a haber conflicto y va a haber problemas. Y como hay esa lucha de poderes, va a haber violencia, ¿no? Porque un tiempo la gente puede someter a voluntad de alguien, pero en algún momento va a explotar. Entonces, en verdad, el remedio que trae, esa es la perla, yo diría, maravillosa de eliminar la violencia, es la consulta, comunicación sincera, honesta, amorosa, en cualquier relación, pareja, familia, sociedad, jefe, empleador, gobierno, pueblo, todo, entre todos. Solamente los militares no hacen consultas, no solamente es de arriba para abajo. Claro, es vertical, pero en verdad te digo, aún ahí si hay consulta mucho mejor. Sí, pues. Funcionará mucho mejor. Sí, quería decir de que cuando hablamos de parejas, estamos relacionándolo a personas que contraen matrimonio, y vemos que en los casos de las parejas que tanto el hombre como la mujer verdaderamente tienen dirigidos sus corazones hacia Dios, van a formar una familia de paz y de amor. Muchos matrimonios lo que sucede es que a veces uno de ellos nomás cree en Dios y el otro no cree, o uno de ellos tiene un camino y el otro tiene otro camino. Si desde el momento en que esas personas que se van a casar mantienen esas diferencias y no quieren cambiarlas, eso va a afectar a su familia, y con mayor razón cuando tengan niños, porque el niño va a ver que su padre tiene unas ideas, unas creencias, y su madre tiene otras ideas, otras creencias. Entonces el niño va viendo de que hay un conflicto en el hogar por la diversidad de pensamientos que no se complementan. A menos que se respetan. Pueden tener diferencia de religión o de creencia, claro, pero que sí se respetan entre ellos. Claro, pero cuando ya llegan a un extremo, ¿no?, donde hay una discusión, un conflicto que comienza a separarlos,
Entonces eso va a afectar al niño, ¿no? Sabemos que el éxito de un matrimonio es cuando tanto el hombre y la mujer están dirigidos hacia un mismo Dios, tanto en sus propósitos como sus fines y sus pensamientos para lograr un objetivo, ¿no? Porque cuando no hay esa unidad de pensamiento, no hay esa unidad de acción, no hay esa unidad de propósito, entonces hay un rompimiento, un fraccionamiento que hace que cause muchos divorcios, a veces por la incompatibilidad de ideas y de pensamientos. Otra cosa también que perjudica mucho en un hogar es cuando no se han desarrollado el carácter. Muchas parejas se casan y no se han conocido sus caracteres. De esa manera, cuando llegan a formar un hogar, vienen con una serie de defectos que afectan a la familia, ¿no? Por eso Baha'u'lláh dice de que a través de la educación espiritual vamos a transformarnos y desarrollar nuestros caracteres. Claro, sí, porque bueno, de todas maneras las diferencias va a haber, pero en lugar que eso causa un conflicto, un problema, tenemos que aprender a manejarlo como que las diferencias enriquezan la relación. Y eso todo tiene que ver, como de antes hemos dicho, a educación espiritual y no terminarlo en un acto violento, ¿no? Sí, Nancy, tenías algo que compartir. Sí, quería referirme también a la competencia, ¿no? Ese es otro. Que, bueno, la humanidad está en esos momentos inmersa en la etapa de la adolescencia, ¿no? Y una de las principales características de la niñez y la adolescencia es la tendencia a competir, ¿no? La competición tiene su origen en sentimientos de inferioridad y duda sobre uno mismo, que desafortunadamente atormentan tanto a los jóvenes como a la sociedad. El instrumento fundamental empleado en la competición es la comparación de uno mismo con otros, que origina insatisfacción por una parte y mediocridad por otra. El individuo cooperativo, a diferencia de la persona competitiva, no se compara a sí mismo ni sus actividades con otros, sino que se esfuerza por alcanzar la excelencia y compite consigo mismo. Después de todo, nadie puede hacerlo mejor que él mismo, si lo hace lo mejor posible. Dentro del marco de la cooperación, la ansiedad de la desconfianza y el miedo al fracaso disminuyen enormemente y las energías de la persona pueden emplearse para un desarrollo mayor y para el logro de la excelencia. La comunidad Bahá'í, con su énfasis en la amistad, la cooperación, el estímulo y la consulta facilita la transición de las sociedades humanas desde los niveles de la niñez y la adolescencia hasta la edad adulta y provee una mayor oportunidad para el desarrollo y la excelencia por parte de sus miembros individuales. Muy bien. Ahora, eso es muy buen punto también que mencionaste, Nancy. Ahora, otra cosa también que me ocurre, y bueno, son muchos temas que podríamos hablar sobre violencia y eliminar las causas, porque las causas también son diversas, y de verdad que mucha energía, mucho presupuesto en el mundo se está gastando para ir erradicando la violencia, pero vemos que cada día se construyen más cárceles, se construye más armamentos y al final estamos, no se puede decir, estamos mejorando y muchas veces hasta incluso uno puede pensar que estamos como más violentos que antes, no sé, o no hemos mejorado. Pero uno de los temas también que sería bueno mencionar, todavía que tenemos un poco de tiempo, sobre medios de comunicación. En medios de comunicación, bueno, ahora también por internet, hay mucha provocación de despertar, ¿no? Esa violencia. Las películas, los juegos creados para niños, para jóvenes, como que despiertan esa gana de matarlo, ¿no? De dominar, porque ¿no? La violencia tiene que ver también con ese tema de dominación, de poder apoderarse de algo.
Entonces, nosotros no somos productores, claro, estamos hablando con nuestro pueblo, con nuestra gente, que también tienen vida normal, sencilla, como nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando uno piensa, bueno, yo tengo varios hijos en mi casa, pero no puedo, no está en mis manos ir a decir a Hollywood, no, por favor, no hagan esas películas, hagan películas que promueven la paz, la unidad, el respeto. No, sabemos que no escuchan, pero sí algo podemos hacer, y es protegernos a nosotros y nuestra familia de tratar de no ver, porque ¿qué sucede? Uno piensa, bueno, es película, es ficción, pero nosotros somos seres sensibles, de verdad que somos aparatos muy finos, y todo lo que vemos y todo lo que escuchamos, sin excepción, lo guardamos en nuestra memoria. Cuando es en niñez, eso ya marca, incluso así como que va a ir ahí cocinando, va a ir teniendo sus resultados, sus frutos, a través de nuestras acciones y nuestros pensamientos. Si vemos esos, ¿no?, que uno lo matan y de nuevo se levanta y camina, entonces para uno es normal después también que si alguien muere, de repente después se levanta y camina, ¿no? Porque eso ya entra en nuestra mente, entra en nuestra memoria y entra en nuestro sistema de cómo construye nuestro pensamiento. Y por eso que poco a poco estamos volviéndonos menos sensibles, ¿no? La sensibilidad de nuestro alma es como una gema, es valiosísimo esa sensibilidad. Y si no lo protegemos, lo vamos a perder. Entonces, uno de los temas que también debemos tratar en tema de eliminación de la violencia en nivel de familia, por lo menos, bueno, en nivel de la sociedad, ojalá que las autoridades y las personas que producen sean conscientes, pero por lo menos en nivel de familia debemos protegernos. Esos horarios, esos programas, lo cambiamos con otras, de estudiar algo, de hacer un juego saludable, de hacer un deporte, de hacer una conversación significativa con nuestros hijos y nuestra familia, y no permitir que seamos compradores de esos venenos para nuestra familia. Bueno, y felizmente hay actividades bajáis, actividades básicas en la comunidad, ¿no? Como clases espirituales para los niños de moral y espiritualidad, y para gratuitos, los prejóvenes, ¿no? Gratuitos, y para prejóvenes también, ¿no? Que grupos prejuveniles que se enfocan en el servicio a la comunidad. Ay, qué bien. ¿Puedes dar más datos de eso? Tenemos un minuto más. Sí, bueno, aunque sea por mi teléfono, es el 479-8468 o el 479-8979. Muy bien, amigos. Así que ya saben, pueden comunicarse con nosotros, en los que podemos servir por el bien de nuestro pueblo. Estaremos gustosamente en su servicio. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Gracias, hasta amigos. próximo Que tengan un programa. buen día. Buen día, hasta luego. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.